bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Hoy, continuando la conversación acerca de diversidad en este episodio 10.2, siempre recordándoles que la intención de este podcast es de informar y no está supuesto a sustituir ningún tipo de tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es Carla Delcom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y continúo otra vez otro episodio más con mi amiga y compañera y colega Paola García, doctora en psicología clínica, y hoy continuamos con nuestro amigo, colega, compañero Carlos Gabriel Mojica, quien tiene una maestría en consejería psicológica, es licenciado como psicólogo en Puerto Rico y actualmente está completando su doctorado en consejería psicológica y está con miras a especializarse a trabajar con asuntos de diversidad, en especial con la comunidad LGBTQ. Y Gaby, como lo conocen sus amigos, también cuenta con estudios en teología, que pues como sabemos es el estudio de la religión y la Biblia. Y hoy continuamos con otro episodio más, así el 10.2, que el primero estuvo buenísimo, el primero estuvo bien entretenido. ¿Cómo Y se están? quedó tan. Sí. Así que hoy vamos a contestar todas esas dudas y esas preguntas con las que se quedaron nuestros oyentes. Pero antes queríamos hacer un disclaimer muy importante. Y queríamos brindarle líneas de crisis para, ¿verdad? Sabemos que lo que vamos a discutir en el día de hoy en los próximos episodios es un poco más fuerte. El primer episodio fue más bien un background, explicarle lo que era, lo que significaba, dar ejemplos, pero ya aquí vamos a hablar del tema fuerte. Así que si es una persona que siente que va a ser incómodo o va a ser algo que le va a darse, ¿verdad? O que usted se dé cuenta de que eso fue algo traumático o que se siente identificado, por favor, busque ayuda, llame a un amigo, llame a las líneas de crisis que le vamos a proveer en el día de hoy. Si se encuentra en los Estados Unidos, puede llamar al 877-500-9276, 877-500-9276 o 877-500-WARM, WARM en su teléfono. Así que por favor, y si está en Puerto Rico, Carlos le va a proveer unas líneas de crisis en Puerto Rico. En Puerto Rico pueden llamar a la clínica del Albizu al 787-725-6500, 787-725-6500, en la clínica del Albizu en el recinto de San Juan, o la línea Paz, ¿verdad?, de primera ayuda psicosocial, 1-800-981-0023, 1-800-981-0023. Así que por favor, busque ayuda, hable con un amigo, hable con un familiar o llame a alguna de estas líneas para recibir la ayuda necesaria. Y si usted está en algún país que no es Puerto Rico o Estados Unidos, como lo son países en Latinoamérica, pues trate de buscar información, ¿verdad?, en su comunidad, como hemos dicho anteriormente en otros podcasts, y mantenga, a lo mejor es momento de entablar esas conexiones con profesionales de la salud mental en su comunidad para en el momento que usted lo sienta necesario, pues tener a alguien que le brinde apoyo y ayuda en estas situaciones que son bien importantes de trabajar en la vida. Bueno, pues vamos al mambo. Carla, ¿por qué tú no nos haces las preguntas que yo sé que tú te imaginas que nuestros oyentes se están preguntando? Así que nosotros te las contestamos para hacerlo más fácil, Sí, creo que el primer episodio, ¿verdad? Si no lo han escuchado, el que llegó aquí al 10.2, si no ha escuchado el 10.1, pausa, ve y escucha el 10.1 y después regresas aquí para que entonces estés puesto al día. Seguimos hablando de la diversidad y Gaby y Paola en el episodio 10.1 de la diversidad, pues al final, pues ustedes nos dejaron saber que ustedes los dos, ¿verdad?, tuvieron una relación de pareja que duró aproximadamente, ¿verdad?, 4 años, y lo sé porque pues, soy amiga de los dos, pero hablando, ¿verdad?, trayendo ese tema de la diversidad, pues Gaby también en el episodio anterior pues nos dejó saber que él pertenece a la comunidad LGBTQ, que es homosexual, y que pues a lo mejor puede ser chocante, ¿verdad?, para las personas que nos escuchen saber que en algún momento pues ustedes tuvieron una relación y estamos hoy aquí hablando así como si nada, conversando de los temas de diversidad, que los tres pues somos profesionales de la salud mental y que ustedes los dos pues son colegas, se sienten cómodos hablando el uno con el otro aquí en este podcast. Que pues si me van a hacer, ¿verdad?, dar la oportunidad de entrevistarlos, ahora me voy a poner aquí yo a darles preguntas bien respetuosamente. ¿Qué se sintió Gaby? Porque sé que fuimos nosotras, ¿verdad?, las que hicimos ese acercamiento, yo como tu amiga, ¿verdad?, que te preguntamos, mira, ¿qué te parecería
ser parte de nuestro podcast. Y creo que para darle un poco de background, yo llamé a Gaby cuando tú y yo, Paola, decidimos hacer este podcast, porque mi amigo, ¿verdad? La conexión entre Paola y yo, pues era Gaby. Gaby era mi amigo y yo conocí a Paola de parte de Gaby. Eso que cuando nosotras decidimos hacer este podcast, yo por respeto, pues yo llamé a Gaby para dejarle saber, mira Gaby, por razones de la vida, ¿verdad? Me mantuve en contacto con Paola y decidimos hacer este podcast, las dos como profesionales de la salud mental. ¿Y qué te parece? Si estás de acuerdo o no. Y Gaby, con tremenda madurez y tremenda capacidad, ¿verdad?, de entender estos asuntos, pues me dijo que sí, que claro que sí. Y no sé cómo surgió la conversación, que yo dije, mira, y deberíamos hacer un podcast también tú con nosotras, ¿y qué te parece? Y la madurez con la que Gaby lo afrontó y la madurez con la que tú lo afrontaste también, Paola, a mí me dejó de verdad que en shock, porque no es algo que... Inclusive, como Carla dice, nosotras lo hablamos, cuando nosotras decidimos hacer el podcast, lo hablamos entre nosotras mismas, como que, ok, tú eres amiga de Carlos y pues él es mi expareja, hace 10 años no hablamos, o cómo tú te sientes, y ese elefante que nosotras teníamos para poder llegar hasta hacer este podcast, también lo hablamos, porque no podíamos hacer un podcast como que y dejar esto guindando en el aire, como que, no, ese elefante no está ahí, obviamente. El elefante en el cuarto estaba ahí. Y ahora, ¿verdad? Volviendo para atrás, después de haber dado ese pequeño background, te pregunto a ti, Gaby, ¿qué se siente estar aquí ahora teniendo esta conversación así tan amena de la diversidad, hablar de que eres homosexual, de que tuviste una relación de pareja con Paola? ¿Qué se siente? Pues mira, la verdad es que elefante en el cuarto, vamos a hablar del elefante en el cuarto. Una de las cosas que, ¿verdad?, yo quería estipular es que uno de los aspectos que hemos aquí resaltado es el tema de la diversidad, ¿verdad? Es nuestro tema de episodio. Y yo creo que aún tenemos que entender que aún dentro de las comunidades, de los grupos, hay diversidad. ¿Sabe? El hecho de que a lo mejor diga hay una comunidad, ¿verdad?, donde pertenece un grupo como por ejemplo homosexuales, lesbianas, bisexuales, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de personas que componen el grupo. Dentro de todas esas orientaciones, dentro de esa diversidad, ¿verdad?, de orientaciones sexuales, hay una diversidad en cada uno de nosotros. Y yo tuve que trabajar con esa diversidad, tuve que aprender de ella, tuve que aceptarme, tuve que, ¿verdad?, poder ver y entender qué era lo que estaban pasando en mis procesos. Pero te lo digo porque tal vez las personas prefieren cuando salen del closet o cuando deciden, ¿verdad?, decir quiénes son, como que se cierran a las oportunidades, o se cierran a los grupos, o se cierran a las personas. Yo entendí cuando te hiciste el acercamiento, ¿verdad? Sí respondí con mucha madurez, también respondí con mucho miedo, porque obviamente son temas delicados, son temas que uno quiere que hacer las cosas bien, porque sabe que el proceso para la otra persona, tanto para uno, fue un proceso un poco complicado y no fue lineal. Así que definitivamente tú quieres hacer las cosas bien, tú no quieres, ¿verdad?, hacer sufrir a nadie. Así que en mi caso, ¿verdad?, desde mi experiencia, yo no estaba cerrado a la idea de poder cerrar, ¿verdad?, sanamente o saludablemente como debía. Y digo cerrar, no como que voy a cerrar algo para no volver a abrirlo. No, voy a cerrar una etapa tal vez, o voy a cerrar, ¿verdad?, un suceso, un proceso para comenzar otros nuevos, para comenzar otras oportunidades. Y mi primer pensamiento, que yo creo que después cuando Paola y yo hablamos, caímos en él, como que habíamos pensado lo mismo, era como que estaría súper cool que hagamos el podcast, como que está bien que lo hagamos, pero yo tengo que hablar con ella. Yo tengo, ¿verdad?, que de alguna manera tener ese espacio para que, ¿verdad?, podamos discutir, cerrar positivamente unas puertas para poder dar unas oportunidades saludables. Porque lo que pasa es, ¿verdad?, desde el punto de vista de cómo yo lo veo, si nosotros no trabajamos unas cosas, nosotros nos ponemos esos espejuelos, y con esos espejuelos con que sufrimos, nos dolió, me rechazaron, no fui suficiente, con esos mismos espejuelos yo veo al mundo. Con esos mismos espejuelos yo empiezo a ver todas mis demás relaciones, yo empiezo a ver después mis nuevas amistades, y hasta que tú no empieces ¿verdad?, como que a profundizar y a trabajar con eso, pues obviamente muchas veces se te va a hacer difícil. Y yo sabía
yo sabía que iba a ser un elefante mucho más grande en este cuarto si nosotros no nos sentábamos y hablábamos, dialogábamos y de alguna manera, ¿verdad? Como que entendíamos, wow, esto pasó y quiero escucharte. O sea, mi proceso fue este. Y Paola fue una persona que desde que nosotros empezamos a hablar fue bien respetuosa, fue súper sensitiva, súper sensible, estuvo bien abierta a escucharme y cuando yo vi esa dinámica me abrí más todavía. Y entonces pues pudimos, ¿verdad? De alguna manera, pienso yo saludablemente, ¿verdad? Cerrar unos aspectos para darnos oportunidad a otros, como esta colaboración, ¿verdad? Profesional. Sí, aclarar cosas que, como dice Carlos, que había que aclarar, porque obviamente son 10 años de lo que muchas personas hacemos cuando termina una relación que termina y se quedas con dudas o otras cosas pasan luego de que la relación termina, que fue nuestro caso, pasaron después de que la relación terminó, pues tú te quedas con dudas y haces muchas asunciones, muchas hipótesis de por qué pasó esto, de por qué pasó lo otro. Así que fue importante para nosotros aclarar esas asunciones, aclarar esas hipótesis y realmente darle punto final a la historia y decir, oh, ok, esto pasó por esto y esto pasó por X o Y cosa que no fuiste tú o no fui yo. Y como Carlos dice, pues las presiones. Obviamente, como discutimos la vez pasada, nosotros tres, ambos, a los tres, así no serían ambos, son tres, oh my God, anyway, para que se rían, ¿vieron? Nosotros tres también nos conocimos en la iglesia, todos estábamos en la misma iglesia, así que eso es un factor de nuestra diversidad que es bien interesante comparado con otras personas y como nosotros lo vemos ahora. Y Carlos fue súper abierto en contestar mis preguntas, en aclarar cosas que yo quería aclarar, porque pues todas las personas, yo creo que de una u otra manera, hombre o mujer, tú te creas esta película en tu cabeza cuando tú terminas una relación y tú dices, y tú te imaginas todo lo que tú le vas a decir a la persona en tu mente. Te voy a decir esto, te voy a decir lo otro, y se lo dices a la almohada y lo practicas 400 veces. Y cuando llegue el momento que realmente lo puedes hacer, pues todo eso que tú alguna vez te habías guardado, pues lo sacas, por más cerrado que ya estuviera, porque obviamente pues ya han pasado 10 años, yo soy una mujer casada, con un matrimonio que me disfruto, con un hombre espectacular, que no me puedo quejar, y Carlos también, tiene su vida hecha y derecha, está feliz con la vida que tiene, así que obviamente era importante para nosotros, como quiera, cerrar esos procesos y poder también compartirlo, porque para nosotros nos sirvió de experiencia, así que puede ser experiencia que le haya pasado a otras personas. Sí, ¿no? Y que por eso pues queremos dejar bien claro de que ustedes nos compartan aspectos de su vida que son privados, es para que la gente que esté allá afuera, que nos escuche, es para que, ¿verdad? Lo pongan en perspectiva. Si alguna de las personas allá afuera están pasando por una relación o una situación similar, que sepan que hay personas que han estado en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones donde se han sentido atrapados, ya sea de la parte tuya, Gaby, o de la parte de Paola, y cómo hoy en día podemos tener una conversación tan amena y hablar de esta situación, porque me imagino que fue algo bien difícil para ustedes dos. Entonces, para continuar con la dinámica de las preguntas, ¿qué se sintió, verdad, porque hablamos de la diversidad en el episodio anterior? Sabemos, ¿verdad? El que nos escucha sabe que los tres somos personas que tenemos ¿verdad? Creemos en Dios, somos personas que somos, ¿verdad? Cristianos. Y yo sé que tú, Gaby, en especial, eres una persona que eres bien espiritual y como dijimos, tienes estudios teológicos, que eres una persona que sí crees en Dios y tienes una fe. ¿Te gustaría hablar un poco de cómo fue entonces esa diversidad o esos conflictos de tu vida antes de tú aceptar abiertamente tu sexualidad, estando a lo mejor en una iglesia, en una relación con Paola? ¿Qué cosas tú nos puedes compartir que sea de ese aspecto que a lo mejor pueda ser de crecimiento para otras personas? Claro que sí. Mira, yo creo que una de las dinámicas que nosotros hablamos desde el principio es que nosotros tenemos que practicar diversidad, ¿verdad? Y no es solamente pararnos aquí en un podcast y decirles como que, mira, sean diversos, acepten la diversidad, al que sea diferente, extiéndele la mano. Sí, pero cuando nos toca entonces poder mirar para el lado, aceptar la diversidad, entenderla, tolerarla, trabajarla y aceptar, ¿verdad? Y poder convivir y entender que las personas podemos ser felices
independientemente de que seamos diferentes. Y está bien ser diferente, no está mal ser diferente, no es que tiene que encajar, ¿verdad?, en X o Y pensamiento, es que el que seamos diferentes no debe ser un aspecto negativo para evaluar. Para mí, la diversidad trae riqueza. La diversidad trae aspectos en donde tú me vas a enseñar mucho, yo te voy a enseñar mucho, porque somos diferentes y porque dentro de nuestra diversidad va a haber aquí, ¿verdad? Sazón, como tú nos decías, ¿verdad? El sazón en la carne y tú le echas a la carne, ¿verdad? Y sazón, y sazón, y sazón, porque obviamente hay entonces como estas cosas que nosotros podemos, ¿verdad?, de alguna manera aportar. Ahora, tú me estás preguntando, ¿verdad?, cómo fue esa dinámica y ese choque. Pues mira, te voy a hablar de mi experiencia y yo espero que de alguna manera esto alcance a algún oyente y lo ayude a pasar, ¿verdad?, cualquier o X o Y proceso. En mi caso, cuando pasó, yo era líder alto de la iglesia. Ustedes estaban conmigo, ustedes sabían cómo eran los procesos, cómo era la dinámica, cómo eran las dogmas, las doctrinas, cómo se tenía que llevar a cabo X o Y cosas. Así que yo estaba muy claro desde un principio lo que conllevaba ser gay dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia en la que yo estaba, porque hay iglesias, ¿verdad?, muy abiertas y muy diferentes, pero dentro de la que yo estaba, dentro, ¿verdad?, de esa práctica religiosa particular, el ser gay pues no era aceptable, incluso era condenable. Así que no era algo que yo podía aceptar o podía tal vez convivir, yo poder decir, pues yo puedo ser gay y puedo seguir viniendo aquí. La verdad es que la dinámica no fue así. La dinámica en mi caso fue que fue un proceso bien punitivo, fue un proceso de mucho rechazo, fue un proceso de mucho codo, ¿verdad? De mucho estás mal, de mucho estás en pecado, de mucho... Pero que se sabe también que no es necesariamente esa iglesia en particular, sino que esa, ¿verdad?, el cristianismo como tal, eso es lo que promueve, ¿verdad?, que la homosexualidad es punitiva, que es malo, que eres una persona fuera de la norma, como hemos estado hablando todo este tiempo. Ciertas religiones cristianas, porque ahora obviamente la diversidad dentro de la religión ahora ha evolucionado, así que no todas las personas cristianas tienen ese mismo pensamiento, pero sí ciertamente muchas religiones sí lo ven de esa manera. Exacto, que si nos pasamos, como hemos dicho, en la norma, ¿verdad?, que estamos tratando de romper, ¿verdad?, esos estereotipos, pero que sí, ¿verdad?, en esta iglesia en particular, pues así es como te sentiste, Gaby. En ese aspecto exacto. Fue mi experiencia, ¿verdad? Y hablo siempre de mi experiencia porque no me gusta generalizar. Yo entiendo, ¿verdad?, que incluso hubo gente que al revés, ¿verdad?, me prestó mucho, ¿verdad?, su apoyo y estuvo conmigo independientemente de todo lo que estaba pasando. Pero para mí, ¿verdad?, no fue un proceso muy sencillo. Ahora, sí quiero dejar claro una cosa. El asunto de que a lo mejor yo no haya tenido una bonita experiencia en la iglesia no significa que yo odie ninguna comunidad de fe, ni odie ninguna persona cristiana, ni rechace ningún tipo de persona, ¿verdad?, independientemente de su creencia. ¿Por qué? Porque pude trabajarlo, porque pude sanarlo, porque pude afrontarlo, porque de alguna manera aprendí a relacionarme positivamente, ¿verdad?, con lo que era mi espiritualidad. Afrontar y entender que yo podía ser una persona gay con una espiritualidad bien sana. Y que tenía que entender que el hecho de que uno o dos personas me rechazaran o X o Y grupo me rechazara o no me aceptaran no significa que el completo, ¿verdad?, o que el grupo completo de personas cristianas, ¿verdad?, en mi caso hacían lo mismo, porque yo tuve personas cristianas que fueron excelentísimos conmigo y me levantaron y me agarraron de la mano y no me soltaron en ningún momento y me demostraron lo que verdaderamente era el amor de Cristo, ¿sabes? Y en realidad en ese momento yo pude aprender a sanar, pude aprender a entender que esto no es con todo el mundo. ¿Sabes? Que hay gente que sí piensa de una forma y desde ahí pude ver la diversidad.
desde ahí yo pude ver la diversidad dentro de la misma iglesia, porque entonces hay gente que a lo mejor son punitivos y viven de esto, viven de rechazar a la comunidad, pero yo no creo ni fomento el que haya una guerra entre un grupo, por ejemplo, de la comunidad LGBT hacia la iglesia o de la iglesia hacia la... Yo no, ¿verdad? No me gusta fomentar eso porque la dinámica es que todos somos diferentes y yo creo que cada grupo tiene algo positivo que aportar. Así que independientemente, ¿verdad? Pude manejar bien ese asunto. ¿Y tú, Paola? Que yo sé que en el transcurso de este podcast sí has mencionado muchas veces que tú habías estado como parte de una relación, cuando hablamos de las relaciones tóxicas, cuando hablamos a veces de conflicto en las relaciones, sí siempre hacías como que un hincapié en una relación que tú tuviste que fue difícil. Y ahora que estamos aquí, ¿verdad? Hablando del elefante en el cuarto, pues yo sé que tú siempre decías, y estén pendientes porque vamos a estar hablando de eso y yo creo que este es el momento donde, ¿verdad? Le dejamos saber a la audiencia, pues, esta relación con Carlos, con Gaby, es la relación que tú te referías, que había sido un poco difícil, que había sido retante, que en momentos tóxicos, no solamente de parte de Gaby, sino también de tu parte. Claro. Y es la honestidad, me encanta, porque es la honestidad de abrirse de mente y decir, contra, pues mira, yo viví esto con Gaby, pero también yo tengo responsabilidad en esta parte. Pero de ese lado tuyo, Paola, porque yo sé que a ti siempre hemos querido pues poderles poner ese lado de ser la novia de una persona que pues a lo mejor en ese momento tenía un conflicto con su sexualidad y encima de eso estar dentro de una iglesia donde a veces está esas presiones, como hablamos en el episodio anterior, de que necesitas encajar en ese molde. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia? Pues no, estuve, como siempre digo en el podcast, que ya mismo las personas que escuchan me van a contar lo que voy a decir hoy. De pinga. Fue de ponga, como digo, ya veo uno de nuestros oyentes fieles, a Pedro, contándome los pingas, lo sé. Pero es que es la mejor manera de describirlo, o sea, fue fuerte, fue bien fuerte, y cada vez que yo pues doy el ejemplo o hablaba de mi relación en las clases de autoestima que doy con otros pacientes, que utilizaba un ejemplo, utilizaba una metáfora, no hablaba de la relación, pero sí utilizaba esta metáfora, y es que éramos tanto Gaby como yo, éramos corderos de sacrificios de diferentes maneras. En mi caso, pues yo muchas veces me sentí como un cordero de sacrificio porque era como que, ok, pues tú tienes que arreglarlo. Por la presión en la iglesia, tú tienes que arreglarlo, te corresponde a ti sacarle, ¿verdad? Porque pues para los que no sepan, en muchas religiones consideran la homosexualidad como una potestad, un principado, o lo que pues comúnmente escuchamos como un demonio, así que te toca a ti sacarlo, te toca a ti reprenderlo, te toca a ti cambiarlo, así que esa presión estaba, porque entonces pues ya tú empiezas a cegarte, ¿verdad? Como decía Gaby, a ponerte estas gringolas, estos espejuelos de que esto es algo malo, que a ti te corresponde sacarlo. Así que esa presión obviamente está, entonces lo único se vuelve tóxico porque lo único que tú piensas es que es tu responsabilidad, tú lo tienes que hacer, como yo lo arreglo y por qué no se arregla, porque entonces es la lucha de que espérate, pero ¿qué estoy haciendo yo mal? Exacto. Y empiezas tú también a perder tu valor como persona y tu valor como mujer y tu valor, porque pues obviamente todas las mujeres quieren sentirse deseadas por su pareja y obviamente esas dinámicas no se están dando, así que pues eso otro layer. Y yo siempre usaba el ejemplo, que una vez creo que se lo comenté a Gaby, y siempre me acuerdo de ese ejemplo, y es el ejemplo de la muñeca, y lo he usado en otras cosas, y es que a veces yo me sentía de esa manera, como un ciclo, porque literalmente nuestra relación por mucho tiempo fue un ciclo en donde, ok, pues cuando tengo que cumplir con estas responsabilidades, tanto de parte de Gaby como mía, pues entonces todo funciona a la perfección, peaches and cream, la pareja ideal, mira qué bonito, la pareja de la iglesia tan chula, y de momento, frío. Yo me sentía como esta muñeca que tú jugabas como que, ¿verdad? Por decirte esa manera, me entretengo con la muñeca como los niños con un juguete nuevo, la muñeca ya la tengo segura, la pongo en esta esquinita y después pues cuando veo que la muñeca como que se está empezando a mover o se está cayendo, vuelvo y la cojo. Y vuelvo y como que me aseguro que la muñeca sepa que yo estoy aquí. Y muchas veces me sentí de esa manera, no porque no era culpa de Carlos, obviamente ahora más madura entiendo que no, porque él estaba pasando sus propios procesos, pero era como yo me sentía, porque estaba siendo también jalada como una muñeca de trapo en dos esquinas, estaba siendo jalada porque yo sabía que había dentro de mi corazón, yo sabía que Carlos tenía cosas que él estaba lidiando, pero yo no sabía cómo expresarme o cómo manejarla porque volvemos, era una chamaquita de 16, 17, 20 años cuando nuestra relación terminó
y yo era bien inmadura. Carlos fue solamente mi primer novio serio, o sea que realmente pues volvemos, yo era una niña, yo tenía queloides, mi experiencia en las relaciones era bien limitada, tengo queloides, debería aclarar. Así que todos estos factores de mi propia diversidad me afectaron porque obviamente yo venía en una familia donde el matrimonio es una cosa bien importante. Mis papás llevan muchísimos años de casados, que esa es otra diferencia entre Carlos y yo, que sus papás, él venía de una familia divorciada, yo venía de una familia con ambos papás juntos. Nuestras experiencias en familia eran diferentes. Yo venía de una familia mucho más liberal, él viene de una familia un poquito más tradicional, así que todos estos aspectos influyeron. Entonces, pues obviamente estaba un yugo desigual cuando nuestra relación empezó, que eso es algo interesante también, es que Carlos me trae a la iglesia, o sea, a la iglesia protestante porque yo era católica, porque toda mi familia era católica. Así que una de las cosas que yo siempre decía, a pesar que nuestra relación terminó, es que yo siempre le agradecía a Carlos que me trajo a ver otra perspectiva de religiones, otra manera de tener una relación con Dios, que al final yo terminé decidiendo, ¿verdad? Y soy no denominacional, que básicamente es cristiana, pero simplemente no una religión específica. Y pues se dio esta dinámica y gracias a eso pues conocí a mi esposo que estaba en esa misma, ¿verdad? En esta misma religión, si no, eso no hubiera pasado. Así que sí fue difícil, pero viste que yo siempre me gusta dar hincapié que las cosas pasan por algo, Sí. que fueron difíciles, que fueron de pinga. Yo lo sé, lo dije Te de contaron nuevo. otro. Ya me contaron otros. Que estuvieron fuertes, que no, ¿verdad? Que nosotros no estamos entrando tanto en detalles aquí a decir específicamente qué circunstancias pasaron por respeto tanto a Gaby como a mí como a nuestras familias. Pero sí hubieron ciertas situaciones que sí fueron difíciles y sí llegaron momentos en la que la salud mental de ambos se vio afectada, porque obviamente pues padecimos depresión. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he contado, pero no he sido específica en otros podcasts, es que obviamente pues sí sufrí de binge eating disorders porque todos mis sentimientos, tanto en la iglesia como con Gaby, yo me los comía. O sea, literalmente me los tragaba porque pues no están siendo satisfechos o cómo los voy a satisfacer pues con otra cosa. Así pues la que tú comida. eras joven, que tu capacidad de lidiar con esa presión y ahora yo mirando, ¿verdad? Recordando cómo es esa estructura de la iglesia, no era una persona, no eran dos personas, era básicamente la estructura como tal. Y aunque haya sido una iglesia pequeña, porque fue una iglesia pequeña, pero era una iglesia que interactuaba con iglesias grandes, donde como yo también era parte de la iglesia, representábamos la iglesia y representábamos, ¿verdad? Como personas, como individuos, como cristianos, esa estructura de la iglesia, o que donde quiera que uno iba, me imagino que había gente que tenía comentarios o tenía esa presión. Claro. Y algo de la diversidad que me parece interesante mencionar es que yo siempre he admirado lo que es ser hijo de pastor, ser pastor, ser la esposa o la novia de un pastor es una responsabilidad enorme. O sea, la presión, tú sientes la presión del mundo y los ojos del mundo encima de ti, que era lo que me pasaba a mí. Yo era la novia de una persona que tenía una posición alta en la iglesia. Así que obviamente yo tengo que comportarme de esta manera, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Así que obviamente yo tenía esas presiones adicionales a la presión de que te toca a ti bregar con esta situación. Él es tu pareja, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a arreglar? Obviamente, pues... Y que depende en ti en que la iglesia funcione de cierta forma organizada, porque Gaby, ¿verdad? Era el copastor. Y entonces nosotros queríamos que Gaby se quedara como copastor, que creciera en un futuro y fuera el pastor. Y era cómico. Porque yo digo que es cómico ahora, me da risa ahora, pero literalmente es como que esta cosa de que yo podía estar súper triste con Gaby o enojada por algo que había pasado en nuestra relación y tú ibas a irse como que, ay, él es una chulería, pero nena, qué bueno, ustedes son tan lindos, y yo por dentro como que, súper hipócrita, yo, ay, sí, amén, Dios te bendiga, y por dentro como que, Y me recuerda algo que está diciendo Paola full, mano, me recuerda algo que es una dinámica, por ejemplo, de lo que ella decía de que se sentía como la muñequita, que la usaban en un momento dado, claro, todas estas cosas, ¿verdad? Y ya se hablaron, pero lo pasaron todas de manera inconsciente, pero era tratando de cumplir con esa presión social. Ella decía como que mira, cuando era frente a la gente era una dinámica bien diferente a cuando entonces estábamos acá, porque frente a la gente yo como persona tenía una presión de que yo tenía que cumplir como hombre heterosexual y yo tenía que demostrarle a la gente que yo era heterosexual, yo tenía que demostrarle a la gente. Esa persona, ese carácter, tú sabes que tú que esto está soy pasando. Gaby el copastor, tengo que ahora, así es como se supone que ellos me quieren ver, pues así es que yo me tengo que
que actuar, este es Esta, mi papel. este es mi papel y esta era la dinámica que tenía que pasar tristemente, ¿verdad? En Ujú. ese caso, pues fue Paola, ¿verdad? La que pasó esa situación y la pasó junto a mí y nosotros hablando nos dimos cuenta de cuántas agendas habían por encima de nosotros, Claro. ¿verdad? Con que ese status quo se mantuviera, ese estatus de que él es el copastor de la iglesia, tiene que mantenerse de una manera, tú tienes que responder y tienes que mantenerte ahí independientemente de lo que esté pasando. Y eso nos Wow. dio a entender nosotros muchas cosas después de, wow, espérate, o sea, en realidad nosotros fuimos víctimas de muchas cosas Claro. que Fuimos corderos tenemos, de sacrificio. sí, lo fuimos y tuvimos que aprender y la verdad es que en términos de salud mental, para ambos fue bien difícil porque yo Sí. fui una persona que tenía una presión y adivina qué, no estaba cumpliendo. Yo no estaba Ujú. cumpliendo con esa expectativa no solamente de ser hombre, de ser heterosexual, de cumplir entonces con mi rol en la iglesia, de cumplir entonces con mi rol con mi, ¿verdad? Con los que eran los miembros o las personas. Y yo tenía como esas responsabilidades dentro de mí que me estaban calcomiendo la cabeza de no eres Ujú. suficiente, no eres Ujú. Más tu rol de suficiente. pareja en ese momento. Y ahí entonces cuando Paola y yo hablamos y entonces de repente Paola tenía esta otra dinámica, tampoco soy Sí, suficiente, tampoco soy suficiente. Entonces era como que, ¿qué estaba pasando sí aquí? Tú sabes. que como hablamos en el episodio anterior, de verdad, de esos moldes, de esas cajas donde Ujú. te tratan de meter así a fuerza. Entonces, en el lado tú como hombre, ¿verdad? Tratando de seguir esos estereotipos de ser macho, hombre, tener pareja, ser heterosexual. Y Paola en el otro lado, pues ser mujer, ser femenina, tener un hombre que se sienta atraído hacia ella. Era como que ustedes los dos estaban pasando en el mismo momento esos problemas de identidad, Definitivo. como que, pero ¿será que no soy mujer suficiente? Del lado de Paola y del lado de Gaby es como que, ¿cómo más demuestro que yo soy un hombre? ¿Cómo más demuestro que yo Ujú. soy? O sea, y en los dos lados es ese sentimiento probablemente de valor propio estaba un poco disminuido, o Claro, la autoestima, la definitivo. Full, autoestima, full. y a veces buscar esa aprobación, ¿verdad? De las personas que uno tanto, ¿verdad? Cuando uno es adolescente, ¿verdad? Y adulto, early, ¿verdad? En tu early 20s o cuando empiezas allá, pues en la adultez, que uno busca esa validación de los grupos de Ujú. la iglesia, de Ujú. los grupos de amistades, que me imagino que fue un poco retante para ustedes Y es dos. como, y es como todo, Claro. porque hay personas, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT que tienen una experiencia muy diferente. O sea, el opening y Ujú, la apertura de parte de sus familiares, amigos, grupos de apoyo es completamente inclusiva, es completamente Ujú. perfecto, qué bueno esto, y verdad que bien por todas y cada una de esas personas, pero el que no tiende a tener, ¿verdad? Unas consecuencias no solamente, como tú dices, en autoestima, depresión, ansiedad, pueden llegar a caer, ¿verdad?, en uso de sustancias, de alcohol, así mismo. incluso hay un alto rating de suicidio, ¿verdad? Ujú, Y es importante que cuando sea el que sea que nos esté escuchando entienda, ¿verdad? Que ya ese estrés está prolongado, que ya esa ansiedad está prolongada, que ya esa situación en la que estoy ya es demasiado porque me siento, ¿verdad? De X o Y forma, busca ayuda. ¿Verdad? Es el Ujú. momento de buscar ayuda, Así es. normalicemos ese proceso de entender porque dentro de todo lo que queremos es salud mental y poder entender, mira, a lo mejor es momento de que yo busque ayuda, es momento de que yo hable con alguien, es momento de que yo no estoy cumpliendo. Ahora mismo yo me doy cuenta y con todo este proceso que ha pasado y donde estamos parados, yo digo, Dios mío, qué bueno que dentro de todo, aunque fueron dinámicas bien difíciles, dinámicas bien fuertes y que nos marcaron y que de alguna manera nos dejaron, ¿verdad?, con unas cicatrices. Ujú. Paola tiene, ¿verdad? Pudo cumplir todas esas metas que ya tenía. Tiene un hermoso hogar, tiene a su esposo, tiene su trabajo, ya es psicóloga, que siempre fue uno de sus sueños, ¿verdad? Y nosotros poder ver, y yo pude, ¿verdad?, continuar con lo de mi carrera de psicólogo, tengo una estabilidad, ¿verdad?, en términos de mi casa, y el ver que podemos cerrar de alguna manera, ¿verdad?, saludablemente y ver ujú. que esto, ¿verdad? Como que siguió corriendo y de alguna manera pues sirvió para los dos. Fue difícil, porque fue Ujú. difícil y fue bien retante en un momento dado, pero definitivamente nos convirtió en el hombre y la mujer que somos hoy. Definitivo. Yo creo que eso es bien clave decirlo porque tanto para las mujeres y los hombres que nos escuchan, y cuando estamos hablando especialmente del tema de autoestima, yo siempre lo digo y siempre se lo digo a mis pacientes, es que no es responsabilidad tuya cambiar a nadie.
Ujú. Y eso es lo que yo aprendí en mi vida, en mi proceso de maduración y estudiando lo que estudié, obviamente. Es que no era mi responsabilidad cambiar a Carlos y no es responsabilidad de Carlos cambiarme a mí. De la misma manera, no es responsabilidad de ningún hombre y ninguna mujer cambiar a nadie. Por más que tú ames a una persona, por más que tú quieras lo mejor para esa persona, tú puedes seguir amando y queriendo a esa persona y desearle lo mejor del mundo. Pero no te corresponde cambiar a nadie. De la misma manera que personas que tienen problemas de sustancias y tú puedes amarlo y querer a esa persona, pero tú no puedes cambiarlo si ellos no están dispuestos a cambiar. De la Exacto. misma manera pasa y es una cosa que ¿verdad? Con pacientes y familiares que tengo ahora, que he escuchado hablar, siempre me recuerdo una paciente que me decía que ella quería cambiar a su hijo homosexual y llegó un momento que se dio cuenta que no lo podía cambiar, que no era algo que ella podía hacer. Y yo creo que eso es algo bien clave, que a veces las personas no reconocen de la diversidad, es que a veces, aunque tu diversidad no vaya con la mía y tú no comprendas mis diferencias, eso no te da derecho a querer cambiarlas o a querer cambiarme. Y yo siempre, ¿verdad? Como cristiana que soy, siempre he dicho y he aprendido en mi vida, en mi manera de yo manejar mi espiritualidad, es que no me corresponde a mí juzgar a nadie, no me corresponde a mí retar a nadie, no me corresponde a mí decirle a nadie si algo está bien o está mal. Eso le corresponde, ¿verdad? En mi opinión, a Dios cuando se acabe el mundo o cuando uno fallezca o, ¿verdad? Lo que cada cual crea. Eso le corresponde a él, porque al fin y al cabo el juez es él, igual que le corresponde a un juez de dar la sentencia a una persona que cometió un crimen de la misma manera. Así que yo por eso soy la persona que soy ahora y la experiencia de mi relación con Carlos me permitió tener esta madurez de poder ser la persona que soy y seguir teniendo mi fe en Dios, que no ha cambiado, pero verlo de una manera quizás un poquito más liberal, quizás un poquito más pendiente de esa diversidad y respetando esa misma diversidad. Y yo No, quiero y desde el invitar, yo punto quiero, de vista de entender, porque Ujú, creo que esa es la clave también, de que ustedes los dos se tienen esa empatía, de que pueden entender el lado del otro, de que no están ujú. atacándose, de que sí, sé que hubo un momento que obviamente como toda relación que termina, pues hubo momentos difíciles, pero estar ahora aquí sentados hablando, ¿ustedes piensan que ha sido también como parte de un proceso de sanación, de perdón, ha cerrado un ciclo, ustedes piensan? Yeah, it took like, yo iba a hablar inglés. definitivo. Eh, Pasaron 10 años y yo creo que era importante que se diera ese tiempo porque obviamente ninguna persona está en sus 5 sentidos cuando una relación termina. Ninguna persona estás dolido, estás herido, estás triste, estás enojado, lo que sea. eh, y todavía no has podido tener la oportunidad de analizarlo todo. Así que, aunque sí fueron 10 años, a lo mejor a otras personas le tomaban meses, a otras personas quizás le tomaba un año, 2, 3, a nosotros nos tomaron 10 o casi 10. Pero necesitábamos ese espacio, necesitábamos ese tiempo porque Ujú. Carlos estaba en su propio proceso de encontrarse a sí mismo, de aceptarse a sí mismo. Yo estaba en mi propio proceso de conocerme a sí misma, de dejar de ser tan conformista, porque como lo he dicho en otros podcasts, tener queloides también me volvió muy conformista. Es como que pues yo tengo queloides, pues esto es lo que me toca. Y me tengo que Ujú. conformar con esto porque esto fue lo que me toca, porque es lo quien me va a querer si yo tengo queloides. Así que también yo tenía que bregar con esos mismos musarañas que tenía en la cabeza y Carlos tenía que bregar con sus propias cosas. Así que esa parte de poder nosotros madurar, tener nuestras propias experiencias aparte y poder venir ahora casi 10 años después como personas totalmente diferentes a lo que éramos Ujú. cuando éramos novios, poder tener una conversación sana y poder no tener una conversación sin pelos en la lengua porque hablamos cosas fuertes el día que nosotros hablamos Literal, aparte literal. sin pelos en la lengua y Ujú. hablamos y dijimos lo que teníamos que decir y obvio que no fue una conversación cómoda porque, hello, tú no has hablado con una persona 10 años. Sí, porque ya el elefante no te está aplastando, porque Claro. Exacto. elefante, hello, Cla- Y muévete una, elefante, y es una de las cosas que yo quería decir, ¿verdad? Uno de las, ¿verdad? Y cosas más importantes de estos procesos es no forzarlo. Una de las Ujú, cosas más importantes de estos procesos es que, ¿verdad? La vida, yo siempre he pensado que la vida es un ciclo y que, ujú, ¿verdad? Es como una rueda y va a haber momentos en los que de alguna manera vas a tener que volver a conectar con unas situaciones, ¿verdad? Que viviste y tienes que aprender si una vez volví a conectar, lo sano, lo trabajo y continúo, o sigo pensando, sigo odiando, sigo cerrándome oportunidades. ujú. Y una de las cosas que yo quería invitar a la audiencia, ¿verdad? Era a que identificara si tú sientes, ¿verdad? Que de alguna manera, eh, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasó, hemos tenido diferentes situaciones con la diversidad, pero una de las cosas que uno hace es
poner mucho esfuerzo en cambiar esa diversidad. Ujú. Porque una cosa es el esfuerzo y la presión que pone la sociedad, que ponen los familiares, que ponen los grupos sobre la norma, de que tú tienes que encajar, ¿verdad?, con X o Y estereotipos. Sin embargo, hablemos de esa presión que nosotros mismos nos ponemos. Una de las cosas que yo más viví dentro de la iglesia fue los años y años y años y años y años y años y años de ayuno, de oración, de retiro, porque yo le decía a Dios, yo estoy mal, esto es pecado, me voy a ir al infierno, cámbiame. Y todo mi esfuerzo era dirigido a Dios mío, cámbiame, Dios mío, cámbiame, Dios mío, cámbiame. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de Paola, que eso lo compartimos muchísimas veces, cuando ella decía con los queloides, ¿verdad?, que no aceptaba el que los queloides estuvieran, y ella tuvo que luchar con eso y los escondía, porque dentro de nuestros procesos queremos negarlo. Nosotros no es la gente que está en la mesa nada más que quiere negar el elefante en el cuarto. Nosotros queremos negarlo y nos pintamos y nos decoramos para no parecer elefantes en el cuarto. Y Así nosotros es, nos así es. ponemos y nos decoramos y buscamos encajar. Así que toda esa audiencia que nos está escuchando, si tú sientes que esa presión te está carcomiendo, entiende que tú no tienes que cambiar por nadie, que la diversidad no tiene que ser un aspecto negativo en tu vida, que la gente no tiene que empezar, ¿verdad?, a ver, tú no tienes que empezar a verte de la manera que te estás mirando y vuelve a reenfocarte. Vuelve de alguna manera a ver las cosas hermosas que tú tienes, la diversidad y el sazón que tú tienes para traerle a la vida. Porque cada uno de nosotros es diverso y eso no solamente nos hace diferentes, nos hace únicos. Y eso de alguna manera no tiene que ser negativo. Cuando yo dejé de estar diciendo, Dios mío, cámbiame, Dios mío, cámbiame, Dios mío, cámbiame, y empecé a entender y a ver que Dios me ama independientemente de mi orientación sexual, de quién yo sea, de cómo, de las decisiones que yo tome, porque Él ha prometido amarme hasta el final, y yo vi esa dinámica, yo entendí que yo no tenía que seguir, Dios mío, cámbiame. El que tenía que cambiar y reenfocarse era yo. Porque esta persona que soy, sí, soy diverso. Sí, es verdad, no encajo en muchas de las normas, ni siquiera en la misma comunidad, porque el que me ve, ¿verdad? Siempre hay estereotipos en todos lados. Y yo no encajo con ninguna. Pero ¿sabes qué? No importa no encajar con la norma. Importa que dentro de tu diversidad tú te aceptes. Porque si tú te aceptas, si tú sanas y tú pasas ese proceso de entender, ¿verdad?, como que este soy yo y te aceptas, va a ser un proceso mucho más cómodo. Así que igualmente, como dijimos anteriormente, si tú entiendes que es el momento de buscar ayuda, este proceso se me ha salido de las manos, yo necesito buscar ayuda, yo necesito descubrirme, yo necesito entenderme, yo necesito aceptarme, pues mira, es el momento de tocar las puertas. Así que, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que esa ha sido una de las mejores cosas que he podido trabajar dentro de mi misma espiritualidad, porque uno de los aspectos más importantes de la espiritualidad, ¿tú sabes cuál es? Entender cuál es tu propósito. Porque eso te va a dar a ti definitivamente un enfoque. ¿Quién yo soy? ¿Qué yo soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hay personas que entienden que su propósito en la vida, ¿verdad?, es encerrarse y se les respeta, pero hay mucho más que dar. Hay mucho más que dar y yo entiendo que las personas dentro de su diversidad, una vez tú te aceptas, una vez tú empiezas a trabajar con ellas, tú tienes mucho para dar. Así que yo encontré mi propósito en la vida. Y para mí este podcast y el poder haber hablado con Paola y cerrar saludablemente y el poder, ¿verdad?, ver las cosas de la forma como las estoy viendo hoy, se lo agradezco a la vida y entiendo que es parte del propósito. Así es. Y para completar eso, yo siempre he dicho, desde hace muchos años, siempre he dicho que todos somos el reflejo de lo que Dios quiere que seamos. ¿Verdad? Todos llamamos a Dios de una manera diferente, pero básicamente lo que quiere decir es que todos somos el reflejo de algo, de un propósito, como dice Carlos, ¿verdad?, para personas como yo que creen en Dios, de lo que Dios quiere en tu vida, para otras personas lo que el destino quiere, etcétera, etcétera, lo que cada cual crea. Así que como dijo Carlos, o sea, no dejes que nadie ni nada te quite esa visión o te quite lo que tú sientes en tu corazón, porque a veces desconfiamos de nuestro propio corazón y tenemos nuestra lucha entre la razón y el corazón, y a veces hay que parar un ratito y tratar de escuchar el corazón, porque a veces la razón está dentro de tu corazón y no nos damos cuenta. Así que
tenemos que a veces tomar un break y escuchar, porque siempre a veces le decimos a los pacientes, no, tienes que escuchar a la razón, pero ¿qué pasa cuando es la mente la que está bloqueada y actually el corazón es el que tiene la razón? Exacto, we have to be in the wise mind, you know? Exacto, a mí me pasó, muchas veces mi corazón me decía, esta relación no está funcionando, esto no está bien, Carlos no te ve de la manera que tú quieres que te vea, no Y porque tú no te tratabas de ser quiera. racional. Claro, no porque no te quiera, mi corazón mismo dice, no porque no te quiera, porque te quiere, pero no te quiere de la manera que tú quieres que te quiera. Porque obviamente, pues, hablando así a calzón quitado, como lo hemos hablado antes, como yo se lo dije a Carlos cuando hablamos por teléfono, me quiere como amiga, me quiere como persona, pero obviamente, pues, no puedo satisfacer otras partes. De la misma manera que me pasaba a mí, él no podía satisfacer otras cosas porque no era yo la persona que él quería, ni a Refer, ni él era lo que yo necesitaba en ese momento. Así que los que nos escuchan, los oyentes que nos escuchan, que a veces se meten en esta idea de que no, tengo que hacer esto y esta relación tiene que funcionar y esto tiene que salir. Cuando un zapato no cabe en un hoyito, es porque no cabe, porque es demasiado grande. No traten de forzar las cosas, porque lo que vamos a terminar haciendo es lo que a nosotros nos pasó, que nos hicimos daño, que dejamos que otras personas opinaran sobre nuestra relación, Sí. que no protegimos, porque siempre yo hice, nadie sabe lo que es la olla más que quien la bate. Quienes únicos sabíamos era él y yo, pero dejamos que otras voces, que otras personas, que las presiones de otras cosas, de la religión, de la familia, etcétera, de amistades, se metieran ahí. Quizás nuestra relación hubiera terminado y no hubiera pasado nada después, pero lamentablemente pues sí pasó, pero bueno, volvemos, fueron experiencias necesarias. Así que oyentes que nos escuchan en el día de hoy, aprendan a escuchar su corazón, aprendan a ser el reflejo de lo que ustedes desean ser, de lo que Dios desea que sean, el destino, lo que sea que ustedes crean, pero confíen en esa voz que les dice algo no está bien y que les prendan de esto para que crean, porque a veces por más que uno quiera amar, a veces eso no es el amor que Dios o la vida tiene para ti. Y en el camino vas a encontrar uno, porque mírenme a mí, yo encontré el mío. Literalmente, 1 mes o 2 meses después de que la relación con Gaby terminó. Exacto, y lo dijiste ahorita que me dejó a mí en shock, que si no hubiera sido por esta relación que tuviste con Gaby, tú no te hubieras puesto en esa situación de haber ido a esa iglesia donde conociste a César. Correcto. Exacto, no, o sea, no a la iglesia, porque no nos conocimos en una iglesia, pero sí nos permitimos tener una relación porque ambos estábamos en la misma tipo de religión o cristianismo. Exacto, eso fue lo que dije, porque si te hubieras quedado en esa rama del catolicismo o no hubieras entrado a ese ambiente de entrar a ese tipo de religión o de iglesia, pues no hubieras conocido a César. Y a veces uno no piensa qué propósito está teniendo esta persona en mi vida, que me está retando, que me hace sentir de cierta forma, qué propósito tiene esta relación que está tan retante, me cambia, me agita, me causa todas estas situaciones. Mi abuelita siempre decía que las personas llegan a nuestra vida y a veces no se quedan para siempre. Y hay personas que llegan a nuestra vida con un propósito y se van. Y cumplieron con el propósito y se fueron, que fue lo que pasó en nuestra relación. Y ha pasado con amistades, ha pasado con otras cosas. A veces queremos forzar esta relación que se quede por siempre y para siempre. Y a lo mejor eso no es el propósito de esa relación y eso está bien también, es parte de la vida, es parte del madurar, pero sí, o sea, yo no me puedo quejar, o sea, sí la estuvo de pinga, como he dicho, lo dije de nuevo, de pinga al principio, pero ahora podemos tener una conversación madura y estar los dos aquí con una inteligencia emocional que gracias a lo que pasamos, llegamos aquí, podemos tener una conversación y sentirnos cómodos y hablar sin pelos en la lengua y las demás personas tienen que estar diciendo, vete para la porra, no puede ser. Literal. Y las personas tienen que estar diciendo, espérate, y tu marido, mi marido de lo más feliz, ahí está escuchando, feliz de la vida, él no le da igual, ¿por qué? Porque... Y hablamos y se lo dijimos, ¿verdad? Y lo incluimos porque ya él es tu familia y también lo hablamos y lo incluimos y se lo dijimos. Claro, y él es el mejor regalo que yo tengo en la vida, ese hombre. Claro. Este podcast tiene ya más de 10 episodios, si contamos las series. Y es gracias a tu relación con Gaby, es gracias a esa conexión que tú y yo pudimos entablar en aquel momento. So que, ¿verdad? Para cerrar, yo creo que gracias a los dos por compartir algo que yo sé que es personal, que ¿verdad? Cara dentro de ustedes, pero sé que hay personas escuchando que se van a sentir identificados y a lo mejor esto es palabras que le llega a ellos para poner en perspectiva relaciones no solamente de pareja como la de ustedes que hubieron, ¿verdad? Con problemas en la sexualidad, pero a veces relaciones donde ha cambiado la persona, donde la persona ya no se siente en que está conectado, o una relación donde hay abuso, hay maltrato y no saben cómo romper ese ciclo. Y también les tengo que agradecer a ustedes enseñarnos lo que es esa madurez y esa inteligencia emocional, porque a veces hay personas que se separan,
teniendo hijos, teniendo muchas cosas más, ¿verdad? Importantes que lo atan y no pueden tener o llegar a esa conclusión de sanar, de cumplir ese ciclo y sentarse a hablar, ¿verdad? Como personas maduras. Ujú. Pasó eso, fue de pinga, me hirió, pero ahora te perdono, ahora estamos aquí, nos perdonamos mutuamente y sigamos con lo que es el propósito de nuestras vidas, que es a lo mejor llevar un mensaje como el que estamos Eso es llevando. así, y Así por es. eso yo quería añadirle, ¿verdad? Para ir cerrando, que ya estamos cerrando, que la verdad es que quería invitar a todas esas personas, no somos ni los primeros ni los últimos que a lo mejor han pasado una situación como Así esta, es. una situación en donde, ¿verdad? Pues se dieron estas dinámicas, están fuera del control de las demás, o estás pasándola actualmente, ¿verdad? A lo mejor estás pasando una situación diferente, pero nosotros queríamos también no solamente hablarlo, sino enseñarlo con nuestro ejemplo, que nosotros practicamos la diversidad. ¿Y sabes qué te va a hacer diverso? Te va a hacer diverso el que tú puedas pasar este proceso, aceptar las situaciones y sabes qué, que cuando vuelva a encontrarse esta persona, nosotros, ¿verdad? Como lo practicamos de esta manera madura, podamos aprender a perdonar, podamos aprender a sanar y de alguna manera quitarnos los espejuelos de dolor, quitarnos los espejuelos de rechazo, quitarnos esos espejuelos, ¿verdad? Que nos marcaron y ponernos espejuelos nuevos con los que vemos la vida y vemos las formas diferentes, ¿verdad? Y unas relaciones diferentes, porque aún con todo este tiempo, con estos nuevos espejuelos de haber uno trabajado todas estas cosas, definitivamente yo veo diferente a Carla, yo veo diferente a Paola. Así que eso es lo que nosotros queremos promover. Y te ves diferente a ti, te Exacto. amas, te aceptas, estás en un lugar donde te sientes pleno, feliz, Ay, donde sí, que puedes es lo mejor. hablar de una forma hasta calmada, natural, que me llevas envolviendo a mí en todo el rato cada vez que hablas, Gaby. Que es algo que a veces uno no se da cuenta, pero a veces cuando tú tienes ese conflicto interno, aunque tú siempre has sido una persona bien vivaracha y todo eso, se siente a veces hasta la paz que como que cae. Exactamente. Cuando uno está bien, cuando uno está pleno, que no hay nada como que te aguanta, como que te sientes libre. Seamos diversos. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por habernos dado la oportunidad de compartir nuestra historia. Esperamos que haya sido de inspiración para las demás personas que nos han escuchado, que hay personas que estuvieron en nuestra posición, que están en nuestra posición, que sepan que hay solución, que sepan que no están solos, que busquen ayuda, que no se queden en ese estancados ahí, que se salgan de ahí y busquen el propósito que hay para ustedes en su vida. Le damos gracias de nuevo por haberse reunido con nosotros de nuevo en otro episodio más de Consejo Recetado. Saben que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Consejo Recetado, de nuestro canal de YouTube, donde todos los episodios se postean los miércoles de la próxima semana, que sale el podcast el sábado antes y los miércoles se postea en YouTube. Y nos puedes conseguir en nuestras redes sociales profesionales como dr.alex_SID y a Carla como Carla VNP, V de Victoria. Así que muchísimas gracias. Que tengan excelente día, excelente fin de semana. Bye bye. Bye bye. Bye.